Verbe. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Recordando estas palabras del Señor, Radio Televisión Oriente, Canal 8 del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, presenta su programa Cada la vida y la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Un programa dirigido por la Pastoral de la Cárcel. Como miembros de la Iglesia Católica, nuestra misión es anunciar la buena nueva a los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario. Cada la vida y la libertad. Les da la bienvenida a esta edición de hoy. Mirad, es muy simple. Cuando dicen todos vamos a estar bien, todos son ellos. Y cuando dicen no alcanza para todos, todos somos nosotros. Mirad, es muy simple. Cuando dicen todos vamos a estar bien, todos son ellos. Y cuando dicen no alcanza para todos, todos somos nosotros. Hablar de democracia y callar al pueblo es una farsa. Hablar de humanismo y negar a los hombres es una mentira. Hablar de democracia y callar al pueblo es una farsa. Hablar de humanismo y negar a los hombres es una mentira. Buenos días con todos ustedes, buenos días para todos ustedes, sábado 20 de febrero del 2021. Y seguimos siguiendo, y seguimos caminando, y seguimos viviendo los que seguimos viviendo. Y vamos adelante en esta vida con estas frases con las que hemos comenzado, ¿no? Que es la expresión típica de los gobernantes, de los que se han apoderado del poder. Todos juntos vamos a salir de esta, y juntos son ellos. La situación está mal, pero está mal para nosotros, ¿no? En un mundo globalizado, cada día me cuestiono más el significado de esta palabra, en un mundo de democracia, que en Perú no la hay, porque si me obligan a votar, no hay democracia. Democracia no es solo que yo pueda votar entre varios candidatos, sino que yo pueda votar o pueda no votar. Pero si me multan, no hay democracia, ¿no? Entonces es el lenguaje político que, como el murciélago, tengo entendido que el murciélago, antes de chuparte la sangre, te inyecta como una anestesia y de ahí empieza a chupar la sangre para que no te despierte. Los gobernantes nos anestesian con frases, con palabras que suenan bonitas, y tal vez en no ponernos a reflexionar, a escuchar, a analizar y a contrastar o comparar con otras palabras o con los hechos, nos anestesian y nos chupan la sangre. Hablar de democracia y callar al pueblo es una farsa. Juntos vamos a salir de esto, pero ustedes se quedan en casa, ustedes no salen, ustedes no opinan. Hablar de humanismo y negar a los hombres es una mentira. Esta segunda frase la dijo el amigo Paulo Freire, el gran pedagogo, que quedó para los archivos. Por eso seguimos siguiendo con noticias periodísticas de Condorito. Y tenemos una primera del amigo Sagasti, ¿no?, presidente del gobierno, que anuncia, esto es del día 13 de este mes, en el diario Perú 21, anuncia que en las próximas horas se publicará un decreto que abordará la falta de oxígeno medicinal. Esto lo tenemos en Perú desde antes de la pandemia. Parece que ahora se da cuenta, cuando ha votado a Macetti, que estaba en el gobierno como salud durante toda la pandemia, donde se ha gastado mucho dinero supuestamente en salud, pero no llegó el oxígeno, no llegó la medicina, no llegó el equipamiento para el personal, no se mejoraron los hospitales.
Y recién el gobierno, esté quien esté, pero curiosamente en salud ha permanecido la misma persona, Mazzetti, suena a una marca de pizza, anuncia Sagasti que en las próximas horas se publicará un decreto que abordará la falta de oxígeno medicinal. ¿Después de cuántas muertes por falta de oxígeno? El jefe de Estado indicó que al finalizar su gobierno, o sea, cuando ya se vaya, y yo no he sido, dejará un cronograma, papelito más, para vacunar a la mayor cantidad de gente posible, porque ahora se están vacunando los que no son gente. Mazzetti, los ministros, lamentablemente también el nuncio, nos duele como iglesia, pero no vamos a callar la verdad. Va a dejar el cronograma, no sé si va a dejar las vacunas y si va a dejar como tenga que ser esto, ¿no? Y se publicará un decreto supremo que abordará la falta de oxígeno. ¿Necesitamos un decreto para que nos digan que falta oxígeno? ¿Tan tontos somos la sociedad? ¿Tan ciegos nos creen que no sabemos que se han robado el dinero y por eso no hay planta de oxígeno? Que la mayor cantidad de plantas de oxígeno hasta el presente han sido puestas por la Iglesia y otros particulares. Que establece que las empresas productoras de oxígeno deberán reportar la cantidad de oxígeno con la que cuentan para hacer uso de ella. O sea, señor, lo tuyo es mío. Con Telefónica no hace eso. A Telefónica se le condona, bueno, esa palabra suena feo porque suena de condón, ¿no? No. Le perdona la deuda, porque ya pasó el tiempo. ¿Cuánta gente se han endeudado durante la pandemia porque se le vencían las letras, los pagos, que no podían pagar porque no se trabajaba? Y ahí el Tribunal Constitucional desconocía todo. Pero como es Telefónica la que le da su propina a los presidentes de gobiernos habido y por haber, se le perdona las deudas. Pobrecita empresa, ¿no? Lamentablemente soy español, pero desde siempre digo que Telefónica ha sido una gran ladrona y no lo está demostrando, pero el gobierno lo permite. Para pasar de producir oxígeno de calidad no es una tarea que se hace en un día y que se resuelve por un decreto supremo. O sea, digo lo que quiero, pero ahora pongo las excusas de por qué no se hace. Papelito manda, la ley está, pero no hay que cumplirla. Ya se está excusando. Se requiere trabajo. Claro, pero desde el principio de la pandemia, desde el principio que ustedes sabían lo del virus, ¿no? Y para que vean que somos los mejores, el Perú está, entre comillas, o sea, palabras de Sagasti, ha sido reconocido por la OMS como el que mejor ha vacunado en los últimos años. La OMS ha perdido credibilidad por todo lo que ha traicionado al mundo. Si esto es un mérito, pues ya sabemos qué clase de presidente tenemos y qué clase de reconocimiento tenemos, ¿no? Como el que mejor ha vacunado. No sé si habrá alguna institución que diga que el Perú también es el que mejor está en corrupción, pero eso es otro tema. Sagasti confirmó la renuncia de Mazzetti. Aquí, al estilo Sherlock Holmes, con la lupa, uno ve, ¿no? El presidente señaló que la ministra de Salud fue sometida a insultos sin evidencia y las críticas por la participación de Martín Vizcarra en los ensayos de Sinopharm desencadenaron la renuncia. El presidente pidió al Congreso que se comporte a la altura de las circunstancias. Esto significa que no denuncie lo que está mal de los gobernantes. Eso significa a la altura de las circunstancias, de que lo tape todo, me pregunto yo. El presidente confirmó que el viernes en la noche, ¿no? Esto es del 13 de febrero, aceptó la renuncia, cuyo trabajo destacó. No ha puesto oxígeno, se ha puesto la vacuna antes que los demás, pero el presidente destaca ese comportamiento de Mazzetti, y a quien expresó sus agradecimientos por haber hecho las cosas mal. Digo yo, eso lo añado yo, cuidado. Al mismo tiempo que cuestionó al Congreso por haberlas criticado en los últimos días. Y ahora que se ha descubierto lo de la vacuna, hay que seguir callado. La ministra Mazzetti presentó su renuncia anoche. Conversamos con ella, vimos la situación, pobrecita, le daría las condolencias, supongo, y más cosas, ¿no? Y lo injusto que ha sido el tratamiento que se le ha dado. Ahora, como jefe del Ejecutivo, no solo me toca pedir, sino exigir un comportamiento del Congreso que esté a la altura de las circunstancias. O sea, cállese, no destape la verdad,
sigamos con las mentiras. ¿Se refiere a eso? Me pregunto yo. El mandatario confirmó asimismo que esta mañana, o sea, en 12 horas o menos, jurará en el cargo el doctor Óscar Ugarte. ¿Tan rápido? Si la ministra le presenta la renuncia en la noche y ya tiene en la madrugada, como típico, ¿no?, entre gallo y medianoche, ya tiene el nuevo ministro, o de repente ya lo tenía antes y es él el que ha votado a Masetti, para que no lo impliquen. Realmente creo que ha sido extraordinario poder contar con ella, sobre todo esta etapa de inicial, con las negociaciones de vacunas con éxito. ¿Cuál éxito? Hemos empezado a trabajar el proceso de vacunación. Deja las cosas en camino y da la posta a alguien que conoce el sistema y puede continuar con él de una manera efectiva. Bueno. Y la siguiente de Sagasti es sobre: a la inestabilidad y crisis política que estamos viviendo se une una crisis ética y moral. Parece hombre serio, ¿no? Formal. Esto del comercio, 16 de febrero. El presidente resaltó que en los últimos años el comportamiento ético de quienes han sido autoridad ha sido cuestionado por estar involucrado en actos de corrupción. No da nombres, curiosamente. Tire la piedra y esconde la mano. Hablemos claro, ¿quién se refiere? Porque en Fiscalía hay un montón de denuncias que no sabemos en qué habrán quedado. Esto lo habla Sagasti cuando se reúne con los presidentes regionales, también con el de Loreto. Sagasti consideró que sin la ética y la moral, no sabemos a qué se refiere con esas dos palabras, ni la recuperación económica, ni la paz social, ni la salud, ni la seguridad podrán estar a disposición nuestra. Luego que se diera a conocer que funcionarios públicos fueron vacunados contra el COVID, pero no dice quién. Ellos no son inmorales y ellos no son antiéticos. Habla así en general, ¿no? Si fuera Vizcarra nos habría insultado, ¿no? No sé cómo lo ha hecho Sagasti porque no lo he escuchado. El comportamiento ético que hemos visto durante los últimos tiempos, y me refiero a últimos años, con autoridades a todos los niveles, con personajes públicos desde lo más alto hasta lo local, acusados de corrupción, acusados de actos indebidos, utilizando el poder para beneficio personal. Pero esto continúa. ¿Y para qué entonces hablas? Si permite que el Tribunal Constitucional, poder independiente, dicen, haga lo que ha hecho con Telefónica. Pobrecita Telefónica, te perdonamos la deuda ya, pero no lo haga otra vez, porque entonces te vamos a perdonar otra vez. En esta línea el mandatario precisó que se necesita de una profunda reflexión. Profunda es que se van al sótano de su casa, toman sus chelas y ahí reflexionan respecto a qué se ha hecho mal para poner en esta situación al país. Lo dirá lo que se ha hecho mal antes de irse, incluso en su gobierno y con sus ministros, que muchos son los mismos que estaban con Vizcarra. Esto requiere una profunda reflexión en el año del bicentenario de la independencia. Sí, un país independiente de los españoles. Soy español, pero yo no estaba en aquella época todavía, yo llegué mucho después. Pero hoy somos dependientes de la corrupción de los propios peruanos, que oprimen a los peruanos. O los gobernantes peruanos que permiten que extranjeros, por medio de sus empresas, nos opriman. Han mencionado algunos de ustedes, dice Sagasti, el tema de gobierno de transición y emergencia. Sí, con toda claridad, y tengan que seguro, y creo que ya hemos demostrado cómo se ejerce el poder cuando es necesario tener firmeza. Salió un ministro al inicio de mi gestión por comportamiento indebido, y ustedes saben perfectamente, los que me han visto actuar y que cuando llega el momento de actuar con dureza, no tengo el más mínimo miramiento en hacerlo. Pero ejercer el poder y la autoridad en un país tan diverso, tan diferente, tan distinto, como lo han dicho ustedes y lo han repetido, requiere de una reflexión, de ecuanimidad y de tranquilidad. O sea, entonces, para actuar con dureza, déjenme pensar primero, ¿no? Y mientras piensa, termina su gobierno y deja a los corruptos dentro. Señores, entendamos las palabras, no nos conformamos con lo que dice, analicemos, reflexionemos, porque en el juego de palabras viene todo lo que nos destruye, ¿no? Pero vámonos a Yurimaguas. Viniendo para el programa, me encuentro con una sorpresa. Las calles del mercado están se han anchado esta noche. Ya los vendedores que estaban en el medio de la calle ya no están, lo han distribuido por otras calles. Es algo que deberían de haber hecho hace muchos años, incluso con este gobierno municipal,
que ya estaba antes de la pandemia. Es algo que cuando se retoma el mercado durante la pandemia no deberían de haberlo permitido. ¿Por qué lo permitieron? Pero por fin parece que los expertos del municipio, alguno habrá tenido un mal sueño y ha despertado con esta buena idea de distribuir los comerciantes para que la calle no sea tan aglomerada. Pero no solo por la pandemia, esto debería ser siempre. Pero en buena hora lo han hecho. Ya uno transita mejor, estamos más cómodamente comprando. El problema es el día que llueva. Porque ¿cuántos años llevamos de retraso de que necesitamos un mercado más grande, mejor distribuido, más higiénico, en condiciones de un mercado del siglo XXI? Creo que ha sido buena decisión de distribuir los comerciantes. El problema, repito, es el día que llueva, tanto por los que vamos a comprar como los vendedores. Todos nos vamos a perjudicar, y ojalá la siguiente iniciativa sea un mercado como debe de ser, ¿no? Pero por otra parte, amigo Eber, ese video que te he pasado que se llama Mercado, no por el policía, sino por el mercado, ¿no? Por el centro de... Tienes por ahí, lo pones, por favor. Ahí vemos un grupo, creo que son 6 o 8 de los señores del municipio, que van por la calle y uno iba con un parlante anunciando las medidas de sanidad. Esta mañana, cuando venía, había un grupo más grande todavía, donde uno llevaba su megáfono anunciando que a la 1 tenían que dejar las calles libres. Está bien, pero yo les digo, tanta gente para que solo uno hable y diga lo que tienen que informar. ¿Es necesario tanta gente ahí que parece que estamos en una ciudad de puro terrorista, de lo peor, ¿no? Y da miedo ver tanta gente. El grupo de esta mañana era mayor. Y durante la época fuerte de la pandemia veían ustedes la camioneta del serenazgo, como 15 o 20 serenazgos, algunos militares, un policía. Oye, para decir algo, para anunciar algo, para pedir que guardemos la distancia, que use la mascarilla, así se necesita gente como si fuera la procesión del Señor de los Milagros. ¿Cuánto se gasta en inutilidad? Porque esa gente podían hacer un trabajo mejor. No como el que están haciendo, nuevamente lo vi ayer, de búsqueda y captura de motocarros que meten en la cochera municipal frente a donde está ahora el Banco de la Nación. Pagan su propina y salen. No, para eso no queremos gente, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿hace falta tanta gente para eso, para pasear con un chaleco y final de mes cobrar? ¿O debería ser un sueldo invertido en el bien de Yurimaguas? Pero como estamos en emergencia, todo cabe, todo es posible, ¿no? Gracias, amigo Eber, por este video. En este sentido, le compartimos ahora un video de una reflexión desde la política, no solo desde el socialismo, como van a escuchar ustedes, sino también desde el neoliberalismo, o sea, desde los gobiernos, desde la política en general. Y es en algo que estamos creciendo, digo yo lamentablemente, en lo que es el populismo, y nos conformamos con una miseria en vez de con la dignidad y condiciones dignas. Pero bueno, le ponemos este video para que ustedes lo escuchen, lo analicen, si le da luces para reflexionar. Ahí está, para ver cómo hacemos, no solo por la pandemia, pero la pandemia lo está acentuando más, cambiamos un poquito este mundo. Amigo Eber, ese video de engaño populista, por favor. De hecho, toda la familia socialista tiene como tatarabuelo a Carlos Marx y la lucha de clases, ¿no? Y lo que hay que comprender es lo que decía Axel, o sea, si fuera por la lógica económica, si fuera porque la gente desarrollara empatía por los millones de personas que murieron en la revolución cultural de Mao y el gran salto adelante, que fueron 60 millones, por cierto, o si la gente desarrollara empatía por toda la gente que se pudrió en los gulags de Stalin, no solo en Rusia, sino en toda la Unión Soviética, o si la gente realmente se pusiera a estudiar lo que hizo Fidel Castro desde los 60, 70, 80 y 90, hasta quedarse con el 90% del salario de toda la actividad productiva de Cuba, entonces nadie votaría por el populismo. Es que si esto fuera porque la gente fuera racional y obedeciera la lógica económica y tuviera un poco de respeto por lo que la historia nos enseña, ya esto sería cuestión del pasado. Y no sería algo que en el siglo XXI vuelve a revivir como un zombi. La razón por la que hay socialismo del siglo XXI es porque se justifica diciendo,
como lo dijo el papá de Leopoldo López, y que yo también escuché a Lilian Tintori en un video que compartí en redes sociales, donde ella dice, no, si nosotros somos socialistas, y Leopoldo pertenece a la Internacional Socialista, y el partido también. Es tan triste escuchar a una mujer que va por el mundo gritando que por favor liberen a su marido, defendiendo el socialismo, es comparable a tener a una mujer de un judío que va por el mundo pidiendo que por favor liberen a su esposo de los campos de concentración, mientras al mismo tiempo dice, no, pero mi ideología es nazidemócrata. Así de absurdo es. Y cuando uno lo ve del otro lado es frustrante, porque no solo es Leopoldo López el que se jode por esta falta de intelectualidad en las élites, porque recordemos que son las élites las encargadas, y las élites no me refiero a la gente con plata, porque muchos ignorantes con bastante dinero hay en el continente. Me refiero a la élite académica, a la élite política, a la élite económica, a la élite empresarial, cultural, profesional de un país. Si hay confusión mental ahí, no podemos andarle pidiendo a las masas que tienen que ver cómo sobreviven en el día a día que nos vengan a componer el problema. ¿Por qué se da esto? Porque la justificación siempre es, no, la teoría es buenísima, lo que pasa es que el amigo se corrompió en el camino, pero ya vamos a intentar con otro, ¿sí? La teoría es buenísima, lo que pasa es que Stalin se corrompió, la teoría es fantástica, lo que pasa es que a Mao se le fue la mano. No, el socialismo es buenísimo, lo que pasa es que Fidel Castro fue ahí acumulando hasta $900 millones según la revista Forbes y se torció en el camino. La teoría es buena, lo que pasa es que el Che se volvió asesino. Volvamos a probar. Y siempre es la cosa de, ahora sí, con este Mesías sí va a funcionar. Y eso fue lo que pasó con Chávez. Fue como, no, el socialismo no funcionó en el siglo XX porque era el siglo XX, pero ahora como estamos en el siglo XXI, entonces sí, socialismo del siglo XXI, obvio va a funcionar. Y volvamos a intentarlo con un nuevo Mesías y vamos todos para allá. Y entonces no solo es el Mesías de Chávez, sino el Mesías de Correa, el de Cristina y Néstor Kirchner, los nuevos Mesías. Y siempre vamos como idiotas confiando una y otra vez, y le ponemos estas características de superhombre que nos va a venir a salvar, y volvemos a confiar. Y desgraciadamente la misma receta son los mismos resultados, lo decía Albert Einstein. Locura es intentar cambios diferentes haciendo lo mismo. Y parecemos tontos, pero es que así es la humanidad. Entonces tenemos de dos, o aprendemos en la carne ajena, o nos toca, como le pasó a mis abuelos que tuvieron que salir chancleteando de Cuba, o al otro que se tuvo que ir de Hungría, a dejar tu país. Porque el problema es que los empresarios de América Latina, que muchos de ellos son empresucios y empresarios, lo que te dicen es, a mí me ha pasado con empresarios venezolanos, no, es que para acabar con el populismo hay que hacer un poquito de populismo, ¿sí? No se puede todo de a golpe, y hay que financiar al que vaya arriba en las encuestas. Entonces ves patéticamente a los empresarios invirtiendo en estos mesías socialistas que luego les ponen la soga al cuello, les expropian las fábricas, los dejan sin nada, y aún así hay empresarios hoy por hoy en Venezuela que le siguen pasando plata al chavismo. Y digo yo, ¿para qué? Si es que ya no hay nadie con plata para comprar nada. ¿Qué empresa puede funcionar en un país donde la gente tiene que, de cada 7 días de la semana, pasar 4 haciendo colas para conseguir lo mínimo y vivir en el estado salvaje del trueque? Porque es la única manera de sobrevivir. Ay, no, pero volvámoslo a intentar. ¿Por qué es tan exitoso? Porque ahora es democrático, ¿sí? A diferencia del siglo XX, donde eran las guerrillas marxistas inspiradas por el Che, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras hubo guerrilla, en Uruguay también. La cuestión era quitar al dictador militar e imponer a base de violencia el socialismo. Y eso funcionaba muy bien porque la Unión Soviética mandaba las Kalashnikov y mandaba el dinero y entrenaba a la gente en Moscú y todo funcionaba perfecto, pero la Unión Soviética se desplomó. ¿Por qué? Por las consecuencias lógicas, ¿no? De que el socialismo y el comunismo no funcionan. Y entonces la izquierda latinoamericana se queda en un gran problema, que es, ya no hay dictaduras militares, la mayoría de nosotros pasamos a tener gobiernos civiles y democráticos, y aparte ya no está Mama Soviet que pase plata para poder financiar el proyecto violento. Entonces, ¿cómo sobrevivir si ya no hay manera violenta de llegar al poder? Bueno, pues vamos a tener que hacer uso de la democracia. ¿Y de qué se trata la democracia? Pues nada,
de convencer a una bola de personas de que las vamos a sacar de la pobreza, y en el camino nos enriquecemos como siempre. Porque esto lo dijo George Orwell hace más de 100 años en La rebelión en la granja. Llegan los cerdos al poder después de quitar al hombre, y los cerdos empiezan a poner reglas que solo para todos son iguales, excepto que hay algunos más iguales que otros, ¿va? Entonces, se juntan en Sao Paulo en el año 90 y empiezan a tener una organización estratégica muy bien estructurada que se llama el Foro de Sao Paulo, el cual determina la agenda del socialismo del siglo XXI, que es el manifiesto comunista reciclado. Es que es lo mismo. Es más, es tan patético que el mismo Marx decía: el comunismo debe implementarse de manera violenta, tiene que correr sangre. Él se hubiera reído y se hubiera burlado de los que, agarrando ese proyecto, hubieran tratado de implementarlo de manera democrática. Pero así son los socialistas, viven en la incongruencia. ¿Y qué ha pasado después? Pues que nos empobrecimos, porque si estas políticas funcionaran, la gente estaría migrando a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador, y no es precisamente los países a los que migran, ¿verdad? Yo veo más bolivianos en Argentina que argentinos en Bolivia. Eso sí, he visto más argentinos en Guatemala, que encima, como son todos muy guapos, se vuelven modelos o locutores de radio y les va muy bien, porque aquí dejaron de tener oportunidades. Entonces, nos damos cuenta que hay una estrategia, que lo que nos pasa no es solo casualidad, que salió de un momento espontáneo, sino que es una estrategia que año con año se reúne. La última reunión fue en mi país vecino, El Salvador, y a San Salvador la denominaron la capital latinoamericana del socialismo. Y Pablo Iglesias viene de la misma estirpe. Nosotros ahí precisamente redactamos quiénes fueron los padres fundadores intelectuales que apoyaron al socialismo del siglo XXI, primero en Venezuela y ahora están en España. Y eso sí, son gente que cuando viene el desastre y cuando se mueren los ancianos, después de 5 horas de hacer cola bajo el sol, se largan. ¿Y qué vuelven a decir? No, es que la teoría es muy bonita, lo que pasa es que el cuate se torció en el camino. Y es lo mismo que está pasando con los peronistas, porque en Intratables, sí, ahora todo el mundo le da palo a Cristina, cosa que yo no vi en mis primeras 4 visitas a Argentina en los últimos 2 años. Nadie, a excepción de Jorge Lanata y tal vez un par más, se atrevían a decir todo lo que el kirchnerismo hacía. Ahora oigo gente que llama a la radio, víctimas de sindicalistas corruptos, gente que está rompiendo el silencio. Y en Intratables tuvieron dándose gusto tirándole a Cristina, pero no murió la mentalidad peronista, no murió la mentalidad de que el Estado, como este ente superinteligente, es el que debe encargarse de todo. Y si eso no muere, entonces vuelve a hacer metástasis el rollo. Ahora, para poder justificar eso, hay que tener un enemigo. Y el enemigo se ha vuelto lo que pasó en los años 90, los malditos 90, el neoliberalismo de los 90. Porque claro, si nosotros analizamos los procesos económicos de América Latina, lo único que no hemos experimentado miren, hemos experimentado sustitución de importaciones, dictadores militares, hemos experimentado expropiaciones, hemos experimentado darle al Estado todas las industrias estratégicas que se llaman, y nada ha funcionado. Pero lo único que este continente iberoamericano nunca ha experimentado es el libre mercado puro y duro. Y cuando yo digo libre mercado, no me refiero a un Carlos Menem privatizando ciertas industrias para dárselas en concesiones monopólicas y oligopólicas a sus amigos, a sus cuates del partido. Cuando yo hablo de libre mercado, no hablo de una burocracia que te obliga a hacer un papeleo innecesario que te puede tardar más de 1 año para abrir una empresa. Cuando yo hablo de libre mercado, no hablo de ponerle diferentes tasas arancelarias absurdas a las importaciones y exportaciones. Entonces, lo que pasó en los años 90, que muchos vendieron como libre mercado, no fue más que mercantilismo estatal. Sí hubo privatizaciones, sí hubo mejoras económicas. Nadie puede decir que el Distrito Federal de México o la Ciudad de Buenos Aires o Santiago de Chile están hoy, en el año 2016,
en el subdesarrollo que estaban en los años 70 y 80. Ha habido obviamente un progreso, porque lo poquito que se liberalizó el mercado funcionó, pero no fue suficiente. Pero como tenemos esta confusión mental, muy pocos son los que se han ido a leer las 10 cláusulas del Consenso de Washington, que fue el que supuestamente le dio paso a ese maldito neoliberalismo, para darse cuenta que de 10 condiciones, ni siquiera la más fundamental se cumplió. Porque lo primero que dijo el Consenso de Washington era que para que hubiera libre mercado, tenía que haber disciplina presupuestaria, que ningún gobierno en América Latina podía gastar más de lo que les ingresa. No se cumplió. Otra cosa que decía el Consenso de Washington es que las privatizaciones deberían incluir volver accionistas a los trabajadores de esas empresas estatales y abrirlo a la competencia mundial. Tampoco se cumplió. Entonces, ¿qué pasa? Igual que cuando culpamos a los yanquis o cuando culpamos a los conquistadores españoles, culpamos al libre mercado que nunca ha existido de los problemas que nos ha generado realmente tener estados que controlan esa economía. Y si no entendemos eso en nuestra cabeza, vamos a seguir creyendo en el nuevo Mesías, vamos a no echarle la culpa a la receta y vamos a seguir diciendo, no, es que la receta sí funciona, pero este sí va a ser el Mesías que la va a hacer funcionar. Pues sí, parece que está hablando de Vizcarra, Sagasti, Telefónica y ministros habido y por haber, y por qué no, también congresista, que el otro día me decía que ya un congresista de Yurimaguas, como no lo tengo seguro, no doy nombre, pero también se ha vacunado. Bien, queremos ver, queremos reflexionar. Bueno, son palabras, es un libro el que ha escrito esta mujer, y cita el libro de La rebelión en la granja, que sí he leído y conozco bien, y que les sugiero, si alguna vez tiene oportunidad, que lo lean para entender cómo estamos viviendo antes y ahora también. Nos vamos a la cárcel. Condorito, Condorito. El gobierno revisará norma que incluyó a presos en segunda fase de vacunación contra el COVID-19, anuncia ministro de Salud. O sea, estaba aprobado que en la segunda fase el personal penitenciario y los presos se vacunen. Ahora lo van a revisar. ¿Quién les habrá presionado para esto? Personalmente, dice el ministro de Salud, yo estimo que eso debe de ser revisado. Efectivamente, no consideramos que sea una prioridad. Sí lo es, desde mi punto de vista, dice el ministro, pero eso lo vamos a definir porque nos obliga a una resolución ministerial, tal. O sea, yo digo que sí, entonces la culpa la tienen los demás que me han dicho que lo revisemos. ¿Y tan mentirosos son esta gente? ¿Y dejamos que nos gobierne? Y viene el cronograma, donde personal del INPE y personas privadas de libertad están en la segunda etapa, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto? Los presos son delincuentes, decimos popularmente, porque han cometido un delito, aunque a la vez decimos que los hay inocentes, y ciertamente los hay. Pero no nos damos cuenta que la realidad carcelaria es una realidad social del país. Y el bien o el mal que haya ahí dentro va a repercutir luego fuera. Y ahí, además de los presos, que por ley están castigados, está el personal penitenciario, que entra y sale. Si la vacuna realmente protege, porque nos han comprado la más cara, que no es la mejor tampoco, pero ahí Sagasti no habla de moralidad, de ética, ahí no habla, la Macetti tampoco, que ha sido su ministra. Y tenemos entendido que han comprado la vacuna más cara y no la mejor, si es que hay alguna mejor. Entonces, si realmente previene, ahí entra y sale, un preso nuevo que entra, o el preso que sale, si sale con el virus, lo va a infectar a la familia y al resto de la sociedad. Es una realidad social, miremoslo desde ahí. Es por un bien social, no solo la vacuna a estas personas, sino todo lo que se haga dentro de la cárcel va a repercutir en la calle, excepto que queramos matarlos a todos y a todas,
esas personas van a salir. Rehabilitado o no rehabilitado, bueno, ese es otro punto. Ahora hablamos desde la vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué mirada tenemos de las personas encarceladas? Aunque sea egoístamente, miremos por nosotros, que no es la visión correcta, claro. Pero bueno, esto dice el experto y sabio ministro de Salud, que sustituye a la doctora Massetti, por no decir más de lo mismo. Pero sí quiero compartir ahora un mensaje dirigido expresamente a las personas encarceladas, que traducido a la gente que estamos en la calle también vale para nosotros. Son palabras del Papa cuando estuvo en México, en Ciudad Juárez, visitando la cárcel, y a los presos de allí, y creo que es válido para todas las personas encarceladas, dice: ahora les puede tocar la parte más dura, más difícil, pero que posiblemente sea la que más futuro genere. Luchen desde acá adentro para revertir las situaciones que generan más exclusión. Luchen desde dentro. Podemos querer cambio en las leyes del INPE, en las leyes penitenciarias, en el personal penitenciario, en la política penitenciaria, pero el gran cambio, si nos damos cuenta de ello, como persona y como parte de una estructura, viene de ustedes, quienes hoy viven la cana. Y el cambio no es solo que pinto la pared porque el director me lo pide. Y el cambio no es solo pequeñas cositas que son necesarias y ayudan, ¿no? Luchen desde acá adentro para revertir las situaciones que generan más exclusión. Hablen con los suyos, ciertamente ahora no hay visita. Cuenten su experiencia, ayuden a frenar el círculo de la violencia y de la exclusión. Cuando había visita, cuando nuevamente retomen las visitas, o cuando ustedes salen, tienen una gran tarea para cambiar este mundo. Quien ha sufrido el dolor al máximo y que podemos decir experimentó el infierno, puede volverse un profeta en la sociedad. Interesante expresión la que usa el Papa, ¿no? La persona que ha vivido la cana, ¿quién mejor para trabajar fuera en prevenir el delito? Trabajen para que esta sociedad que usa y tira no siga cobrándose víctima. Palabras del Papa para ustedes, pero también para nosotros. Para frenar el círculo de la violencia y la exclusión, que es un trabajo que debería hacer la Policía Nacional del Perú. No solo agarrar al choro, sino prevenir para que no se den los delitos. Trabajar con la sociedad para prevenir, con niños, con jóvenes, prevenir la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia, trabajar. Pero claro, si tenemos policía de tránsito en Yurimagua, que solo se dedica a buscar motos lineales, llevarlas al cuarto sector, y salen como locos desesperados que le están poniendo los cuernos a buscar a su víctima, a buscar otra moto para llevarla al cuarto sector, que a los 5 o 10 minutos sale, ¿qué pasa dentro? No sabemos. O sea, pagamos a la policía, pagamos al personal municipal para que nos jodan todavía. Podemos seguir hablando por ahí. Considero que somos la ciudadanía quienes que tenemos que tomar conciencia, y estas palabras valen para nosotros. Si yo tengo un vehículo, voy a tenerlo como debe de ser. Vemos a la Policía Nacional de Tránsito, vemos a la Policía de Tránsito de la Municipalidad haciendo batidas, cobrando coimas, pero el tránsito no mejora. Hay un montón de motos lineales y sobre todo motocarros y furgones que no tienen luces en la parte posterior, y eso es un peligro de seguridad ciudadana porque pueden provocar accidentes. Entonces, ¿las batidas para qué sirven? Pero repito, el cambio viene por nosotros si queremos tomar conciencia. Si tengo un vehículo, voy a tener mi licencia, mi tarjeta de propiedad, mi SOA y el vehículo en buenas condiciones. Me refiero a luces y otra serie de cosas que debe de tener que funcione. Entonces no le voy a dar ocasión para que me cutren. Pero claro, si cometo alguna falta y me cutran, prefiero pagar la cutre, que es menos que la boleta, pero eso sí lo pago una vez. Pero si no pongo en orden mi documentación, voy a pagar muchas cutres y al final me va a salir caro. Y al final estamos siendo responsables de que la corrupción aumente en nuestro país, a pesar de lo que ha dicho Sagasti. Que se lo diga a su ministro del Interior y ponga orden en las comisarías, en las policías, en las municipalidades. Entonces, bien, son palabras del Papa para ustedes, hombres y mujeres encarcelados,
que hagan posible que cambien las cárceles, pero desde dentro, desde ustedes y con ustedes, más allá de una norma o de una ley. Fácil no es, imposible tampoco. Y los que estamos fuera trabajemos también por una sociedad mejor. Cero corrupción, cero miedo. Da miedo ver a la policía. Antes uno se sentía seguro. Ah, qué bueno, estoy ya protegido. Ahora no, porque no sé si me va a meter la mano en el bolsillo. Da miedo. Seguimos en la sociedad del miedo. ¿Hasta cuándo? Sagasti, déjese de palabra. ¿Para qué un consejo de ministros si luego no? La realidad es muy distinta. Pero ciudadanía, tomemos conciencia, despertemos. Amigos del pabellón A, supongo que me estarán viendo más grande, ¿no? Con el televisor. Un servicio, terminada la cuenta, por favor que el amigo Chávez Panaifo me dé una timbradita porque me encargó unas bolsas que él necesita, pero no me acuerdo de qué número es. Entonces, terminada la cuenta, él o alguno de ustedes, por favor, una llamadita para que me recuerde el número de las bolsas que necesita y podérsela llevar el día lunes. Gracias. Bien, en este sentido queremos saber qué pasa en nuestro país. Vamos a mirarnos al espejo de España. Amigo Ever, por favor, el gobierno es el gobierno español, pero de repente pasa en Perú. Porque es curioso, ¿no? Ningún presidente de gobierno se ha enfermado ni ha muerto del COVID, ningún ministro. Pero de los grandes medios de comunicación, tampoco, ningún periodista. Aquí sí, se han enfermado casi todos. Qué bueno que han salido adelante. Porque de repente el gobierno no los compró y no los protegió. Pero en los grandes canales, a nivel nacional y mundial, no hay noticia. ¿Por qué será? Amigo Eber, nos pones el video, el gobierno compra a los medios de comunicación con 12 millones. Es en España, pero de repente pasa en Perú. Durante el confinamiento hice un vídeo en el que enseñaba en el BOE la lluvia de millones, el reparto entre los políticos, los partidos políticos de dinero público a través de subvenciones. Y ahora vemos con el Boletín Oficial del Estado del martes 19 de enero de 2021, nada más y nada menos que la lluvia de millones a los medios de comunicación y nada más y nada menos que 112 valores estimado, ¿de acuerdo? Estimado, que luego ya veremos realmente cuánto es. 112 millones de euros para los medios de comunicación. ¿Para qué? No penséis que lo voy a valorar, lo voy a leer. Para la prestación de servicios de compra de espacios en medios de comunicación y además soportes publicitarios para la difusión de las campañas de publicidad institucional. La compra de los medios de comunicación, espacios en medios de comunicación, la compra de espacios de medios de comunicación y publicidad institucional. Primero, en fin, es que esto es la bomba. Además, por ello, siempre explico que lo que yo digo en este canal, lo que yo esgrimo, lo conozco porque directamente me lo han dicho personas que trabajan en los medios de comunicación y no precisamente de becarios. Pero esta es la razón por la cual nunca en ningún medio de comunicación español se va a dar espacio ni voz a lo que yo explico en este canal. De ninguna manera. ¿Por qué? Pues porque mi actividad es en contra de las instituciones actuales españolas. Porque no son democráticas. Y además, esta es la razón por la cual requieren de publicidad. ¿Pero dónde se ha visto, en qué estado donde exista una democracia, donde haya libertad, que el Estado tenga que comprar y pagar publicidad única y exclusivamente del propio Estado? Tenga que lavar la cara, tenga que estar a buenas con los ciudadanos, tenga que lavar su imagen, tenga que venderse. Si las instituciones son legítimas y democráticas y son instrumentos para que el pueblo elija a sus representantes, tenga feedback directo con ellos, tenga control del poder, no requieren de ninguna lavada de cara. Las instituciones son limpias. Pero cuando no son limpias, cuando no son democráticas, cuando no instituyen la libertad, cuando no son parte de un régimen de político democrático, requieren de su venta, de su imagen, para que el pueblo esté a buenas con ellas, las compre. Y nos cuesta nada más y nada menos que 112 millones de euros de dinero público. Luego se extraña la gente de que algunas personas se vayan a Andorra, que desde luego que sería preferible que en vez de irse fuera se quedaran luchando por aquello que les parece una injusticia y lo denunciaran, pero yo no puedo exigirle a estas personas que se dedican a campos completamente diversos a los míos que emprendan de repente una cruzada contra el Estado, pero sí por lo menos que lo apoyen. Independientemente de eso,
Esto es escandaloso. Además, tened en cuenta que hay una cláusula, en fin, que condiciona este dinero. Este dinero se lo dan a los medios de comunicación con la condición de que, de eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres, el adjudicatario de cada contrato deberá emplear con motivo de la ejecución del mismo un porcentaje de trabajadoras que sea igual o superior al 25%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral del sector de las empresas de la publicidad lo permita. Y esto, vamos a ver, da igual la profesionalidad. Da igual que los medios de comunicación subvencionados públicamente, regados con 112 millones de euros de dinero público, estén constituidos por personas válidas, trabajadoras. No. Lo importante son las cuotas, el discurso ideológico, etcétera, etcétera. Y en los criterios de adjudicación, nada más y nada menos para que veáis a dónde va todo este dinero, pues al cine. Algunos directores que le pedían al señor Sánchez dinero para sus películas, pues estarán contentísimos, porque si de alguna manera, para que entendáis, si de alguna manera en el cine alguna película tiene algún guión o algún resquicio que se pueda entender como publicidad de las instituciones actuales españoles, que eso basta simplemente con decir en una película que España es un régimen democrático, pues entran dentro de ese 5% de los 112 millones. Medios gráficos, un 15%, medios digitales, pues periódicos digitales, 12%, publicidad exterior, 10%, radio, 12%, televisión, 46%, ahí están las grandes cadenas, cine, otra vez, 2 en ponderación, 2,5%, medios digitales, medios gráficos, publicidad exterior y radio. Bueno, pues esto no tiene más, es decir, no hay mucho más que comentar, nada más que para que veáis lo importante que es para un Estado que no es democrático hacer venta de las instituciones y utilizar los medios de comunicación ¿para qué? Para mantener la imagen, la apariencia de lo correcto y de lo bueno de un Estado que no es ni bueno, ni es correcto, ni es justo, que es un Estado de partidos, donde el pueblo solamente es un mero espectador que puede refrendar el poder de los jefes de los partidos. Nada más. Y que jueguen los medios de comunicación a la apariencia de como si hubiera democracia, a la apariencia de como si la moción de censura fuera para algo, a la apariencia de como si los diputados votaran las leyes, a la apariencia de como si hubiera debate, a todas esas apariencias a lo que juegan los medios de comunicación. ¿A cambio de qué? De 112 millones de euros que además se entregan para que publiciten al Estado y a las instituciones. Una vergüenza, de verdad. El fascismo, que fue el que inventó la publicidad a través de los ministerios de propaganda y tal, se queda corto. En fin, por eso os pido el apoyo, no solamente a este canal, sino a todos los canales que tengan un contenido crítico y formado, aunque no estéis de acuerdo al 100% con lo que diga, pero que lo apoyéis, porque es el último rescoldo que queda de libertad, no de la libertad solamente política, sino de la libertad de pensamiento, que es previa para la libertad política. Si no tenemos libertad de pensamiento y libertad de criterio, y la política, el Estado, controla además los medios de opinión sobre los cuales se forma la opinión pública, pues entonces sí que no hay cambio posible. Por eso os pido el apoyo y la difusión de los pequeños canales, de los periódicos que sean independientes, que no perciban este tipo de subvenciones, porque eso es lo que garantiza que exista la posibilidad de cambio y la posibilidad de ir hacia algo mejor, de no mantener lo que sabemos ya que es corrupto, que es pernicioso por su propia naturaleza y que además estamos sosteniendo obligatoria y forzosamente, es que encima para más, Inri, todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos con una presión y una carga fiscal brutal. Nada más, invitaros a seguir el canal, muchas gracias, espero que os haya gustado, salud y libertad colectiva. Esta es la realidad de España, pero en Perú tengo entendido que es peor la cantidad. Yo lo he podido notar con RPP, una emisora más o menos, pero ya dejé de escucharla porque está totalmente con la podrida del gobierno. Y así todos los canales. En la página de Radio Oriente, de la página del Facebook, pueden ustedes ver el paro que se está dando en Puno, Juliaca. Yo no veo televisión nacional, ningún canal,
pero tengo entendido que no, ningún canal da esa noticia. ¿Por qué? Porque es un paro contra Sagasti. El ético, el moral. ¿Cuánto paga a los medios de comunicación nacional? Como a nivel regional, como a nivel local, cada uno se busca sus cachuelos, lamentablemente. Entonces se compra la verdad. ¿Qué podemos hacer? Deja de mirar esos canales que nos están traicionando, que nos están mintiendo, que nos están haciendo creer. Lean La rebelión en la granja si tienen oportunidad y lo van a entender. En este sentido, aunque nos vamos a pasar algún minutito hoy, es un problema educativo. Amigo Eben, por favor, todo el mundo es un genio. Todo el mundo es un genio. Albert Einstein dijo una vez: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones, pensando que son tontos, creyendo que son inútiles? Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso de apertura y si me permite presentar las pruebas de este caso lo haré. Proceda. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos, esto es un aula de hoy en día y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente en más de un siglo, nada ha cambiado. Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro, pues con estas pruebas debería haber preguntado: ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados, bonito y ordenado. Si queréis hablar, alzad la mano y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado. Ah, y hacerles competir por sacar un 10, número que determina la calidad de un producto. Por eso se dice esta carne está de 10. Lo pillo, en aquella época todo era distinto. Todos tenemos un pasado y ni yo me libro. Pero hoy no necesitamos crear robots, el mundo ha progresado y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico puede afirmar que no hay dos cerebros iguales y cualquier padre con 2 o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda o esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda. Es el lenguaje. Perdón, señoría, pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, una tragedia sería y mucha gente enfermaría. Pero cuando se trata de la escuela, esto es lo que se ve día tras día. Esta negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú le enseñas la misma cosa de la misma forma, es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Protesto. Denegada, quiero escuchar esto. Es una vergüenza. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están mal pagados. No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado. Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los médicos, porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño y salvarle la vida, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Los currículos los hacen quienes crean la política, no han enseñado en su vida y sacan pecho. Los test estandarizados son su ciencia. Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia.
¡Qué demencia! De hecho, estos test están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados. Pero no me tomes la palabra a mí, tómasela a Frederick J. Kelly, el hombre que inventó los test estandarizados y que dijo: estos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse, señores y señoras del jurado. Si continuamos por este camino, letales serán los resultados. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos personalizar la sanidad, coches o incluso tu red social, entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil. Porque es inútil, a menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. No más núcleo común, en vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que la danza o el arte. Démosles a todos los dones la misma importancia. Sé que esto suena como un sueño, pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días lectivos son más cortos, los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes, o se enfocan en crear colaboración en vez de competición. ¿Y sabéis, chicos y chicas sin rumbo? Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares como en Singapur están teniendo éxito. Escuelas como las de Montessori, programas como los de la Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante, porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población, son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir. Este es el mundo que he soñado. Un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles. Es todo, señoría. Los peces no están obligados a trepar árboles porque son peces. Ese es el sistema educativo que tenemos, que nos quieren hacer ser quienes no somos, a su imagen y semejanza de los que manejan el mundo. Porque la situación educativa escolar no es de ahora, de la pandemia. Ahora están aprovechando para hacerla peor, para hacerlos más ignorantes, más esclavos. Con eso comenzaremos el próximo programa porque el tiempo ya no nos alcanza por no excedernos, ¿no? Pero pensemos en nuestro sistema educativo. Usted, padre de familia, madre de familia, piense cómo está acompañando a su hijo en la educación escolar. Su hijo no es un chip que guarda memoria. Su hijo es una persona con capacidad de ver, pensar y reflexionar. Y si necesito tener conocimientos, conceptos, pero necesito saber llevar todo eso adelante. Nos llegan saludos desde el nuevo malecón Chanussi para el tío Warner, de parte de su sobrina Grecia, porque hoy el tío Warner está de cumpleaños. Pues eso, cumpleaños feliz, amigo Warner, de parte de tu sobrina Grecia, desde nuevo malecón Chanussi. Y unas palabras como que recogen todo lo que hemos querido presentar en este programa. Cuando Jesús comienza a predicar, nos dice: después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. No la buena nueva de Sagasti, de Vizcarra, de Massetti. No, de Dios. Hablaba de esta forma: el plazo está vencido, como diciendo, basta ya. Ya no vale las promesas, ya no vamos a estar... No. El reino de Dios se ha acercado. El Dios ya no está lejos, en Jesús se ha acercado. Se ha hecho como nosotros, ha compartido nuestra vida. Miremos proceso pedagógico como nos habla Jesús. Han arrestado a Juan y ahora aquí continúa. Él agarra la antorcha y sigue adelante. A proclamar la buena nueva de Dios. El reino de Dios, el plazo está vencido. Basta ya de palabras, ahora son los hechos. Y los hechos es la propia vida de Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Tomen otro camino. Es la gran frase que podría definir la cuaresma. Y con la pandemia, la pandemia cuaresmal o la cuaresma pandémica. Hay que tomar otro camino, no podemos seguir como siempre, no podemos seguir como hasta ahora, que no ha dado resultado nuestra forma de vivir. Tal vez porque nos hemos encerrado en... Tomen otro camino. Jesús nos llama a la conversión. Ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo digo. Aprendan de mí, que he venido a servir, a lavar los pies, a dar la vida. Aprendan de mí, nos dice Jesús. Y crean en la buena nueva. Si creo de verdad en Jesús y creo en su palabra, en su mensaje, voy a tomar otro camino. Voy a dejar lo de siempre, ha sido así. Voy a dejar y voy a empezar lo que Jesús nos propone. Con estas palabras
que comprometen a Jesús hasta dar la vida, hasta que lo matan por hablar, por decir, por desmentir las cosas, por no dejarse comprar, por ser honesto a Dios y a los hombres, por eso lo matan, por incluir a tanta gente excluida. Ese es el camino que tenemos que tomar, por no tener miedo, por confiar en Dios, por eso lo matan. Pero su vida, su muerte y su resurrección son el signo del Dios que se compromete con la humanidad. Falta que nosotros le sigamos. Bien, gracias amigo Ever, disculpa haber robado unos minutitos. Gracias a todos ustedes, buenos días, que Dios me los bendiga. Díganles esto, el Señor está dentro con ellos. También Él es un preso aún de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para castigar al más débil. Pero los peces gordos nadan libremente en las aguas. Ninguna celda es tan aislada como para excluir al Señor. Ninguna. Él está allí, llora con ellos, trabaja con ellos, espera con ellos. Con estas palabras del Papa Francisco, nos despedimos del programa. Canta la vida, la voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Mil gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Será hasta la próxima. Desde la majestuosa selva oriental,